aquí para hablar de eso, de las agendas, desde dónde vamos a posicionar la diversidad cultural en una agenda global, pero también cómo vamos a escuchar esas experiencias territoriales desde donde no solamente se han salvaguardado los territorios, sino que han sido además escenarios para construir la paz y reparar los tejidos sociales. La primera pregunta que vamos a hacer es a nuestras lideresas que nos acompañan y tiene que ver con cómo entendemos nuestros territorios, eso que hemos llamado biodiversidad y naturaleza. Y quisiera empezar por la maestra Aura Elena, porque yo que vengo del Pacífico colombiano, 17 añitos viviendo en Quibdó, pues yo no escucho a Maye hablar de naturaleza, sino que hay otros conceptos que están ahí y que tienen mucho que ver con la cosmovisión y con la forma como nos relacionamos con esos entornos. ¿Qué significa diversidad y naturaleza para nuestros territorios y en nuestras comunidades? Bienvenida, Maya. Gracias, Anita. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Esta invitación es una oportunidad muy bonita desde la alegría de entender el enfoque que se le ha dado al Plan Nacional de Cultura, al nuevo Plan Nacional de Cultura y el camino que sigue donde se integra ese sentido de vida entre cultura y diversidad. Y en la diversidad está la naturaleza. Entonces hablamos diversidad biológica y cultural. Y al hablar de diversidad biológica, hablamos de naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Todo lo que comprende nuestros territorios. ¿Y que comprende nuestros territorios? La vida de la gente en las comunidades, viviendo en estrecha relación y en armonía con la naturaleza. Es como hemos podido las comunidades del Pacífico. Ayer hablábamos de los caminos del agua, esas formas, esas prácticas ancestrales que son culturales, que se transmiten de generación en generación y que nuestras comunidades, pese a todas las dificultades de conflicto, de orden público, se siguen sosteniendo. Procesos comunitarios como el nuestro, como es el de Ríos Unidos, sigue conviviendo en armonía con la naturaleza, pero también juntándose para vivir la vida desde formas, prácticas y tradiciones que están atravesadas por la cultura. Por eso siempre hablamos de dos líneas paralelas que convergen en igualdad de importancia para la vida, para la paz, para la permanencia en el territorio, y es la dimensión cultural con esa forma de vida que implica vivir de manera natural, desde la construcción de bienestar, y la dimensión ambiental, que es la que comprende naturaleza, ecosistemas y comprende todo lo que nos ha permitido aprovechar racional y sosteniblemente nuestros recursos. Muchas gracias, Aura. Le vamos a dar la palabra entonces a Elda también para que nos responda esta pregunta. ¿Qué estamos entendiendo desde nuestros territorios y comunidades por biodiversidad? Vale, muy buenos días para todos, todas y todas. Un placer estar con todos y todas acá. Un agradecimiento muy grande al Ministerio de Cultura y, en definitiva, a la voluntad política que ha tenido este gobierno del cambio, por tener la oportunidad de poder interlocutar saberes con nosotros, nosotras y nosotras, pero también avanzar en políticas públicas concertadas con las comunidades. Yo soy una campesina del departamento del Caquetá, de una apuesta territorial enmarcada en una ley nacional, la última ley de reforma agraria que tuvo este país, la ley 160 de 1994, y nosotros y nosotras desde las zonas de reserva campesina también tenemos una apuesta bastante ambiciosa de entender verdaderamente qué es todo este componente ambiental y la necesidad de generar alternativas de protección. Y es ahí cuando queremos desmitificar la idea de que el ser humano y el ambiente y la diversidad biológica van aparte. ¿En qué momento el ser humano empezó a ser algo de otro momento, cuando hacemos parte de las especies de la naturaleza también?
Entonces, para nosotros y nosotras, esa diversidad también comprende esos saberes en donde esta especie también se relaciona, en donde genera sinergias para vivir en los ambientes, pero que también genera procesos de recuperación, de reforestación, de conservación, porque usamos esa diversidad biológica, pero también devolvemos de manera juiciosa, de manera aterrizada a ella este bien que tenemos. También parte del ejercicio que hacemos nosotros y nosotras, yo vengo de una zona estratégica para Colombia y el mundo, que es en donde nacen las cuencas hídricas del Amazonas, los ríos Orteguaza, Caguiguán y Guayas, que es el inicio natural de la Amazonia en el Caquetá, y es allí donde todos nosotros y nosotras hemos hecho un ejercicio de ordenamiento en torno al agua y a la protección de alimentos, porque esos saberes, como hemos venido produciendo, si bien es cierto que estamos en esas zonas estratégicas, deben tener unos usos sostenibles en torno a avanzar. Y quería terminar por recapitular parte del ejercicio que hemos venido haciendo ahora, y es que nuestra identidad política campesina también tiene una identidad cultural que apoya la construcción de la sociedad de a pie, que apoya al país y que específicamente en el marco de este espacio tan grande, el Ministerio de Agricultura ha intentado recoger de manera muy juiciosa esos saberes y entender que ese campesinado también es un campesinado culturalmente hablando importante para el país. Muchas gracias. Esmeralda, tú eres representante del Consejo Nacional de Cultura y es muy especial la forma como ustedes han venido luchando por este plan y la biodiversidad. Y hablar de derechos bioculturales es un paso gigante, ¿cierto? No solamente para nosotros como Colombia, sino entiendo por el desayuno que tuvimos hoy con el doctor Alexander Lake, que esto es, digamos, un nuevo paradigma y es muy importante en términos de hablar de la región, ¿cierto? Incluso del mundo. ¿Qué significa poner en el centro de un plan de cultura los derechos bioculturales, la diversidad de la vida y la diversidad cultural, pero sobre todo poner al agua, las otras especies, como unos sujetos de derecho que solo vamos a poder proteger en diálogo con esas otras cosmovisiones? ¿Qué significa para ustedes y cómo ha sido ese proceso? Bueno, muy buenos días, un saludo muy especial al señor ministro, a Alexander, a mis compañeras panelistas y a todos los asistentes. Pues quisiera, Ana, conversar o establecer, digamos, este diálogo también diciendo que el Consejo Nacional de Cultura no es ajeno a la voz de los territorios como lo han venido planteando las lideresas en este espacio. Esmeralda es, además de ser consejera nacional de cultura, es sujeto étnico. Soy miembro de una comunidad étnica del Valle del Cauca y creo que el plan y su proceso de construcción está reconociendo la enorme diversidad cultural del país, pero también está reconociendo al territorio, digamos, como sinónimo de biodiversidad. El territorio como derecho fundamental de las comunidades y de los pueblos, de las comunidades rurales, las comunidades indígenas, y adicionalmente reconoce, digamos, estas realidades contextuales en espacios vulnerables. Es un plan que tiene un enfoque territorial, poblacional y que de alguna forma coloca la cultura a dialogar con el territorio como derecho fundamental y un territorio, digamos, que se constituye en ese espacio como ese derecho para ser, estar y existir desde diversas formas de vida. Entonces, es una apuesta de protección de la vida en el país. O sea, y creemos que es una oportunidad grandiosa para los sectores más vulnerables del Estado colombiano. Bueno, muy bien. Tenemos como una primera parte en donde queremos escuchar a nuestras lideresas, pero yo quisiera hacer una pregunta a todas y a todos que tiene que ver con cómo podemos entender la relación entre la violencia y lo que le pasa
a la vida en los territorios, a las otras especies. ¿De qué manera podemos decir el no cuidar la vida también perpetúa unas violencias? Y no salvaguardar unas cosmovisiones es también seguir perpetuando unas violencias en los territorios. Yo, aunque estaba pensado como para ustedes las lideresas, creo que también el ministro y el doctor Alexander Leix tienen mucho que contarnos sobre lo que han visto en Latinoamérica y en Colombia del daño que produce en las comunidades el hecho de no salvaguardar unas formas de entender la vida, unas cosmovisiones. Entonces, si quieren. Ok, muchísimas gracias. Sí, primero decir muchas gracias por la invitación, señor ministro. Colegas, estoy encantado de estar aquí y aportar desde la UNESCO. La UNESCO, como saben, el segmento de Naciones Unidas que trabaja para la cultura, pero también para la educación y para el ambiente. Y de ahí también la gran importancia para nosotros de este enfoque intersectorial. Pero para responder directamente a la pregunta, creo que vemos no solo en Colombia, pero en toda la región y en todo el mundo, de hecho, que muchos conflictos y muchos de la violencia tienen que ver con recursos, con la lucha por recursos, con la lucha por recursos naturales. Y estamos mirando en todo el mundo, de hecho, el tema de recursos naturales mucho de una perspectiva instrumentalista, utilitarista. Y si vemos recursos naturales solo de esta manera, es obvio que compito contra otros grupos por esos recursos. Entonces, muchas veces realmente esta gran lucha por los recursos está a la raíz de la violencia y de conflictos dentro y entre los países. Y de ahí, y más adelante voy a hablar específicamente sobre el plan y nuestra perspectiva sobre el plan. De ahí la gran importancia realmente de vincular todo el mundo y todo el discurso de la cultura con los territorios y con el tema de recursos naturales. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, buenos días para todas y para todos. Gracias por la invitación. Gracias a la ciudad y a sus ciudadanas y a sus ciudadanos por disponer, habitar, caminar el espacio público. Eso tiene que ver con recuperar, si se quiere, el poder popular y el poder cultural que tenemos todos y los derechos culturales que tenemos sobre lo público. Por supuesto, gracias a Fanny Cuiru, a Aura Elena González, a Elda Janet Martínez, a Alexander Leicht y Ana Arango, que están esta mañana con nosotros. Es una pregunta compleja, la de la violencia y el territorio y la cultura. Pero yo quisiera pensar, y es lo que de alguna manera hemos querido proponerle al país desde el ministerio, que primero la cultura no es algo que esté fuera de nosotros. La cultura no es las prácticas artísticas, la cultura no es lo que adorna la realidad, la cultura no es el final del horario escolar. La cultura es lo que nosotros somos, en lo que vivimos. Estamos dentro de la cultura, no por fuera de la cultura. Entonces, para entender la violencia hay que entender la cultura. Porque si uno no entiende esas conflictividades territoriales que tienen que ver, por supuesto, con lo que dice Alexander, con un modelo que está haciendo crisis en el mundo, que es un modelo que se inició en la revolución industrial, que es el capitalismo, y que en los últimos 30 años ha producido una aceleración tan brutal que nos tiene en una policrisis climática, económica, social y cultural. Si no entendemos entonces cómo están constituidas esas culturas en nuestros territorios, cuáles son sus conflictividades sociales,
cuáles son sus símbolos, sus lenguas, sus maneras de habitación, producir una transformación sobre el territorio es absolutamente imposible. Y la llegada institucional, si la seguimos haciendo de manera fragmentada, es decir, cada ministerio por su lado, produce violencia. ¿Por qué? Porque ante la falta de presencia institucional, cuando llegan las instituciones de manera separada, se vuelve una suerte de aspiración a obtener unos botines, unas partidas, unas cuantías, unas relaciones para beneficiar a unos o a otros y no como un trabajo colectivo de transformación, que es lo que propone este gobierno y es lo que propone el cambio. ¿Eso se logra fácilmente? Por supuesto que no. Eso requiere de paciencia y de algo que yo quiero poner de presente en esta charla y en esta conversación. Requiere de escucha, requiere de sentarse a escuchar a esos otros, a esos consejos comunitarios, a esos pueblos indígenas, a esas comunidades afro, raizales, palenqueras, a esos jóvenes y muchachas de los barrios populares. Escuchar. Escuchar no, como yo le decía ayer a la comunidad de Llano Verde, aquí en el oriente de Cali, que sufrió una terrible masacre en el año 2021. Asesinaron 5 muchachos, 5 niños, entrando en un cañaduzal. Requiere no de una escucha de demandas, que está bien, que es legítima. Requiere una escucha para entregar poder. Si las instituciones no nos transformamos así, llegando juntas, entendiendo la cultura y dispuestas a entregar poder, es muy difícil que la violencia se conjure. No se produce convivencia ni paz si seguimos creyendo que el único sistema posible que tenemos es seguir compitiendo los unos con los otros. Esta, de alguna manera, es la mirada que nosotros tenemos desde el ministerio. Ya puntualizaremos y ahondaremos, pero hay que entender que esa violencia que se produce en los territorios no nos deja a nosotros por fuera, no les ocurre a ellos y nosotros estamos aquí para salvarlos. Somos parte de esa violencia. Hemos producido también esa violencia con nuestras miradas sobre el país. Y esa es la responsabilidad que tiene que tomar un gobierno. Yo diría eso como un primer esbozo, Ana, de la pregunta que hace. Muchas gracias, ministro. Compañeras, ¿quisieran hablar algo de esa relación entre daño cultural, pérdida de nuestra biodiversidad y violencia? Bueno, sí, hay una frase que está muy dentro de mi corazón y que como que sentí que se hacía realidad desde el Ministerio de Cultura con el cambio del nombre, porque dice el ministro escucharnos para incluirnos, ¿sí? Y conocernos. Y ese legado que nos deja Patricia Ariza con el cambio del nombre del ministerio. Y ayer cuando me preguntaba Daniel de Gaceta era para que hablara al respecto, pero creo que el espacio era este, ¿sí? Porque nombrar lo que es y si es posible subvertir el orden de las palabras para poder incluir y para poder invitar a entender los cambios necesarios en la vida. Entonces, las culturas, las artes y los oficios. Una acción inclusiva que aporta también a la construcción de paz. Porque hay violencias por las exclusiones, por las históricas condiciones de exclusión y de marginalidad en que han vivido nuestros territorios. Pero sin embargo, en medio de esas exclusiones y de esa marginalidad, hemos logrado construir modelos propios, autogestionarios, solidarios, que no van en el sentido de la competencia, sino de la colaboración, de la construcción, cuando decimos juntarnos para vivir la vida. Y en medio de las violencias que llegan, que además no son nuestras, nos llegan, como igual también llegamos a estos territorios sin haber pedido. Nuestros mayores ancestros fueron traídos desde el África, y no me canso de repetirlo,
no para vivir una historia de dolor, sino porque la historia no se puede olvidar. Es desde el reconocer la historia que nosotros podemos construir en estas diversidades y entender por qué hay una cultura afropacífica, que es de todo el andén del Pacífico que logramos adaptarnos a unas formas propias de convivencia para recibir al que nace y para enterrar al que muere. Y allí la violencia que nos ha tocado vivir en las últimas décadas cobra una fuerza importante en esta solidaridad. Como a veces para enterrar los muertos tenemos que llorarlos en silencio y cómo no podemos hacerles sus rituales de cuerpo presente, de las cosas que más duelen en las comunidades. Pero qué bonito entender que la cultura es la cultura para la vida y el arte es para todos, como un derecho que tenemos todos, ¿cierto? Pero la cultura es la vida y decimos en el Pacífico, cantamos, siempre cantamos, cantamos cuando nacemos y cantamos cuando enterramos a nuestros muertos. Entonces, la paz se construye es desde esas identidades, desde esos territorios recónditos y ojalá no tan recónditos. Hemos visto cómo ha salido nuestra cultura a lugares como Cali, cómo se ha multiplicado y cómo hemos dado a conocer. En el año 2001 que hicimos encuentros de mujeres productoras, de mujeres productoras, era decirle al mundo entero, además de la música puede ser el tejido, pero estamos las mujeres con nuestras prácticas de partería, de curandería ancestral, de cocina tradicional, de todo lo que verdaderamente nos da el aliciente y el cimiento para seguir siendo y para seguir estando en nuestros territorios. Entonces, ahí también hay una invitación a mirar esa riqueza invaluable que tenemos en cultura, en espíritu y en biodiversidad. Gracias, mi Maye. Elda, ¿quieres? Completamente encantada en este panel. Creo que las campesinas y los campesinos nunca habíamos tenido la oportunidad de compartir espacios en donde no se nos estigmatizara y mucho más donde medianamente se nos escuchara y escuchar, porque en los territorios nos hablábamos entre indígenas, entre afros, campesinos y campesinas, pero no teníamos el espacio de hablar con un gobierno que tuviera la voluntad política de entender también nuestras apuestas y que nuestra identidad política también es cultural. Ver esto en estos espacios es importante porque entonces esa lucha histórica que hemos tenido sobre tomar decisiones en la tierra y el territorio viene dando frutos. El solo hecho de que podamos en este momento estar aquí y desmitificar algunas cosas que históricamente y que culturalmente el mismo modelo económico que hablaba el señor ministro ha colocado en las mentes de todos y todas es una oportunidad muy importante. Y parte de este ejercicio también es colocar que si la violencia se ha irradiado a los diferentes sectores, el campesinado ha sido la víctima colectiva más grande de este país. Y lo peor, invisibilizada, ni siquiera se nos tenía en cuenta como campesinos y campesinas. Pero si eras de una zona de reserva campesina, todavía muchísimo más. El mismo Estado generó apuestas bastante juiciosas de eliminar parte de su componente de la reforma agraria que los campesinos pudieron ganar en la ley 160, invisibilizándonos y estigmatizándonos al punto. Entonces creo que parte de esas violencias como actores políticos y ordenadores ambientales y del territorio son interesantes tener en cuenta acá. Igual, el modelo económico que impera no solo en Colombia, en Latinoamérica, está lo suficientemente ajustado para que los y las nadies no estemos acá, como decía la señora ministra hace unos días, ¿sí? Y todas las decisiones sobre el ordenamiento territorial y todos los conceptos sobre el tema ambiental se deciden desde muchos escritorios, inclusive desde muchas apuestas internacionales que no se asemejan siquiera a la noción de cultura, la noción de arraigo, la noción de saberes que tenemos en los territorios. Y creo que parte de este ejercicio también es desmitificar muchas de las cosas que se han contado. Y una de las cosas es que el campesinado organizado es el deforestador más grande del Amazonas. Cuando podemos datar, inclusive el mismo gobierno actual desde su voluntad política nos ha
nos ha dado la razón en cuanto a que las apuestas de reforma agraria que se han generado precisamente a esos territorios olvidados no son las más asertivas para ello. El Caquetá es el segundo departamento en un baluarte para el tema de la ganadería. El inicio de la Amazonia propuesto desde la institucionalidad para generar procesos de deforestación. Y creo que parte de este ejercicio es parte de la reconversión de ese concepto de lo que debería ser la ganadería y de verdaderamente pensarse las mejores acciones para esos ecosistemas sensibles. Las zonas de reserva campesina tenemos una hoja de ruta llamada Plan de Desarrollo Sostenible que tiene un componente ambiental que habla de esos saberes y que definitivamente eso que obtenemos del medio ambiente y eso que históricamente hemos hecho para conservarlo debe incorporarse en las acciones institucionales que garanticen precisamente la salvaguarda, no solo del ecosistema, sino de la naturaleza y nosotros y nosotras como parte de la misma. También desde la resiliencia venimos creciendo. El campesinado fue arrojado a la Amazonia ni siquiera porque quiso. El conflicto bipartidista y las diferentes acciones para generar procesos de latifundio y quitarle la oportunidad al campesinado de tener tierra en Colombia lo ha arrojado hasta allá. Y hemos tenido que reconvertir muchos de nuestros saberes en la idea de medianamente subsistir. Hay que denotar también que es importante entender que en la Amazonia hay personas, que hay campesinado, porque es que cada vez que hablamos de ello, entonces también se entiende como que no solo el campesinado es el deforestador, sino que el campesinado no existe en la Amazonia. Y creo que parte de este ejercicio lo ha entendido este gobierno en torno a pensarse esa red de zonas de reserva campesina para blindar precisamente este ecosistema estratégico, pero también cómo nosotros y nosotras, desde nuestros saberes y desde esa cultura histórica para la protección, venimos haciendo en estos territorios. Muchísimas gracias. ¿Y Esmeralda? Bueno, muy importante estas intervenciones que preceden, porque pues el país contaba con un Plan Nacional de Cultura en el año 2001-2010, pero precisamente en el año 2019 se abre, digamos, una gran conversación y se conceptualiza sobre la necesidad de reformulación de ese plan o de actualización. Pero precisamente ¿para qué? Para incluir dentro de esa gran conversación estas voces, ¿sí? Voces de campesinos, de grupos étnicos, voces de ciudadanías emergentes, ¿sí? Que estaban reclamando, digamos, su lugar dentro de estos lineamientos culturales. Entonces, es fundamental entender que desde el 2019 se empieza un proceso de reconstrucción de la perspectiva y esa perspectiva se hace a partir de estas realidades en los territorios, estos reclamos de inclusión de amplios sectores de la población. Pero hay un aspecto sustancial dentro de ese proceso, es que en los últimos 2 años la relación, digamos, con el concepto biocultural es fundamental porque finalmente esas tensiones que se están dando en los territorios están comprometiendo los derechos culturales, ¿sí? Y están comprometiendo de alguna manera la vida dentro de los mismos territorios. Por eso, los enfoques que tiene el plan, 2 aspectos sustanciales, es el enfoque territorial y el enfoque poblacional, ¿sí? Y un componente de los más poderosos que contribuye a salvaguardar ese derecho a la vida en nuestros territorios y a colocar esas conversaciones y esos conflictos y tensiones tiene que ver con esos capítulos étnicos que están siendo concertados con los grupos étnicos en el país a través de las instancias tradicionales de representación. Una lucha muy fuerte, una gran conversación que emprendió el Consejo Nacional de Cultura y a pesar de que al comienzo se hablaba de un capítulo étnico, hoy el plan contará con 3 capítulos étnicos que serán producto de la concertación entre el gobierno y las instancias tradicionales, donde a través de procesos de consulta previa se brindarán las garantías necesarias para establecer esas conversaciones entre las comunidades y sus sectores poblacionales vulnerables. Sí, me parece muy importante dentro de esta agenda.
Muchísimas gracias, Esmeralda. Doctor Alexander Ley, como representante de la UNESCO para, para América Central, para México y Colombia, ¿cuáles son los retos para hacer efectivos esos derechos culturales a escala global? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a hacer para posicionar este tema de los derechos bioculturales en esas grandes agendas? Y creo que además este es un escenario fundamental para pensarnos esto. Sé que usted va a estar, y me imagino que el ministro también, esta tarde en la zona azul, hablando de eso, hablando de como sector cultural, cuál va a ser nuestro lugar en esas grandes agendas que tenemos como humanidad para salvaguardar nuestro planeta. Muchísimas gracias. Antes de responder a la pregunta, quería realmente primero felicitar al Ministerio de las Culturas y a todos los actores por ese plan y por ese enfoque tan innovador de ese plan, porque ese plan realmente por la primera vez ve cultura no como un sector aislado, con sus propios actores, pero realmente como algo de toda la sociedad, como algo que se vincula con toda la sociedad y todos los temas de desarrollo sostenible y de toda la política pública. Eso se ve en la manera como se construyó el plan, pero eso se ve también en los diferentes enfoques temáticos del plan, la bioculturalidad que estamos hablando, el enfoque territorial, el enfoque diversidad. Como el ministro habían dicho antes, cultura no es solamente, es también, pero no es solamente alguna práctica artística específica, es de una manera, es todo, porque toda nuestra relación con el mundo es cultural, o toda nuestra relación con el mundo tiene que ver con los lenguajes que hablamos, con los conceptos que tenemos, lo que hemos aprendido de nuestros padres y madres. Entonces, todo en ese sentido es cultural. Entonces, realmente aprovechar el espacio también para felicitar al ministerio, al ministro, al gobierno por esa gran iniciativa del plan cultural. Y para responder específicamente al tema, ¿cómo puede este enfoque contribuir a la paz con la naturaleza? Realmente lo que estamos hablando en esta COP y cuáles son los retos en ese sentido. A mí me parece aquí todavía un gran reto, es justo este reto conceptual, pero también de alguna manera político, porque hay muchos actores, como también hemos escuchado, hay muchos actores que todavía no tienen este enfoque muy integral, no tienen este enfoque muy de intersectorialidad, y ahí un gran reto que tenemos los actores culturales, para decirlo así, es mucho trabajo de convencer que tenemos que hacer todavía. Nosotros lo vemos también en comparación o a nivel regional o a nivel mundial. El discurso no es el que ustedes están teniendo, no siempre el que ustedes están teniendo, y justo esta mañana hablamos de trabajar juntos en una red que también comparte las buenas prácticas y experiencias de Colombia con otros países. ¿Cómo puede este enfoque cultural, este enfoque biocultural, cómo puede contribuir a la paz con la naturaleza? Ahí es muy importante ver que también el mundo de la conservación, el mundo de los actores ambientales, tienen que ver también el mundo cultural como un gran aliado. Ha habido muchos avances en los últimos años, y lo vemos también en las conversaciones en la zona azul, pero todavía todo el discurso de conservación, todo el discurso de protección de la naturaleza no integra la perspectiva cultural suficientemente, y eso vuelve un poco a lo que dije antes. Yo no puedo entender la naturaleza y no puedo hablar cómo proteger a la naturaleza si no entiendo que toda la mirada que tengo hacia la naturaleza es cultural y es diferente para cada cultura, y de ahí también la gran importancia de trabajar desde las culturas y desde las prácticas
que han vivido con la naturaleza y dentro de la naturaleza durante muchos años. Muchas gracias. Ministro, ¿qué vamos a hacer desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para posicionar esta gran apuesta que se está haciendo desde nuestro Plan Nacional de Cultura? Pero ¿cómo vamos a hacer para que esto se entienda también a nivel mundial? ¿Cuáles son esos retos como sector cultural que tenemos para estar en la gran agenda a nivel internacional? ¿Y qué significa esta COP frente a esa gran agenda? Gracias, Ana. Pues ahí hay como varias preguntas, pero yo diría que el gran desafío que tienen las culturas hoy y la burocracia cultural del mundo es convencerse de que hay que tener audacia política. Si seguimos sometidos a cumplir unos roles que tradicionalmente asignaron también unas ideas culturales y políticas en los últimos 30 años, esto no está por fuera de la política, yo creo que no vamos a lograr incidir con la suficiente fuerza en lo que nosotros, o muchos de nosotros que hemos trabajado en los sectores culturales de Colombia y las comunidades han venido reclamando hace muchas décadas. Eso sería lo primero, discutir y proponer que estas audacias no parten de una ocurrencia de este momento. Este momento es el resultado, y digo este momento político que está viviendo Colombia, la elección de un gobierno progresista es el resultado de una fuerza social, es el resultado de unas luchas sociales que el país pudo concretar en la elección de Gustavo Petro como presidente. Eso es real, eso es incontestable. Fueron los territorios más excluidos de este país que todavía tienen una fuerza biocultural muy profunda, las que eligieron por la mayoría este gobierno. Entonces, lo primero es audacia, lo segundo es una cosa que nos critican mucho y le critican al presidente, y es que hablamos mucho. Yo lo que le contesto a la gente que nos dice eso es, y si no hablamos, y si no imaginamos, y si no comunicamos en un mundo cuyo paradigma se transformó a partir de lo que muchos llaman la segunda revolución industrial, que es la revolución digital, si eso no se comunica, si eso no se dice, ¿ustedes cómo creen que se va a producir un cambio? Los cambios ocurren porque la gente empieza a hablar y a hacer cosas en la realidad. Y para que esas cosas ocurran, la gente las tiene que oír. Si no las oye, cree que son imaginaciones, ficciones, locuras. Ejemplos concretos. La relación con este río y con los ríos en nuestras ciudades colombianas es una relación brutal, es una relación de violencia. Ayer Héctor Buitrago, el bajista de Aterciopelados y fundador de Aterciopelados, que presentó un precioso proyecto ayer en Yagua, en la carpa, que les recomiendo a todos vayan porque es fantástica, un proyecto de reconocerle regalías a los sonidos de la naturaleza, que están metidos muchos músicos. Si usted oye unas canciones de unos músicos, esos regalías se van para proyectos de conservación. Pero ayer Héctor decía una cosa, yo crecí, decía él, en el barrio El Restrepo, en Bogotá, al lado del río Fucha, y en el río Fucha lo que yo aprendí a ver era gente tirando camionados de basura, de construcción, de desechos. Eso es lo que creció viendo un niño de los años 80 en nuestras ciudades. La audacia es proponer hoy que eso que nosotros creemos que es irremediable, sí ha tenido remedios. ¿En dónde? En los consejos comunitarios que ellas y ellos representan, en las culturas campesinas que aún sometidas a las peores violencias que ha sufrido este país, han logrado mantener cosas que aquí parecen irremediables. ¿Cuáles? El cuidado de los ríos, el cuidado de los ciclos de la vida, el entendimiento de que la lengua y la fuerza de la lengua ha sido vital
para la construcción de sus destinos. Otro ejemplo, cuando las culturas amazónicas fueron depredadas en uno de los peores holocaustos que conozca la humanidad, que produjo la industria del caucho, de una industria extractivista británica con capital peruano y colombiano, las tribus, los pueblos fíjense que yo mismo me equivoco, los pueblos que estaban allí fueron arrasados en un número de 60.000 personas. La única posibilidad para muchos huitotos que fueron fragmentados, divididos, llevados a lugares como los campesinos colombianos al Amazonas porque los dejaron sin tierra acá y les tocó ir migrando, como ha dicho el presidente, o producimos una reforma agraria aquí o se va a seguir acabando el Amazonas, todo está conectado. La única posibilidad que tuvieron esos pueblos, y lo atestiguan Roberto Pineda, Roberto Franco, antropólogos, como lingüistas como John Landaburu, que llegaron en los años 60 al Amazonas, la única forma de poder rehacer su cultura y su pueblo fue mantener la lengua y persistir en hablar esa lengua a pesar de las prohibiciones. Esos pueblos en los años 60, que habían sido masacrados en los años finales de los años del siglo XIX y comienzos del XX, tenían una esperanza y una alegría, y estos lingüistas y antropólogos y arqueólogos se quedaron absortos mirándolos, diciéndoles: ¿y ustedes por qué están así? Si a ustedes casi los acaban. Y ellos dieron una lección que yo creo que es la lección que tiene que aprender hoy el mundo. Es que la cultura permite una y otra vez recrear y recomponer la vida. Eso es lo que es la cultura. La cultura va a quedar después de que todos nosotros nos vayamos. Así lo esperamos. Es posible que no, pero yo creo y tengo la esperanza de que sí. Esa es la propuesta de este plan. El reconocimiento de que no hay unas culturas más importantes que otras, de que no hay un saber que debe predominar sobre otros, sino que se tiene que producir una conversación intercultural urgente a través del poder y la política pública para que actuemos juntos, unidos y seamos capaces de la transformación social de este territorio. Si el territorio no se transforma a través de lo cultural, la guerra en Colombia va a persistir. Eso nos lo tenemos que decir como sociedad. Es en ese sentido en donde yo creo que este plan incorporó una idea que no es nuestra, que es la bioculturalidad. A estos temas ha llegado gente durante 50 años en Colombia. Colombia es un país sobrediagnosticado. El movimiento ambiental colombiano tiene años, los movimientos populares tienen años, los movimientos campesinos llevan haciendo sus luchas años, los consejos comunitarios. Aquí hay una sobrediagnosticación y gente que sabe mucho como para que creamos nosotros que lo vamos a hacer todo de nuevo. Es todo lo contrario. Es decir, mire todo lo que hay, mire todo lo que podemos hacer, hagámoslo juntos, porque ese juntos es lo que produce una paz con la naturaleza, o una paz con los territorios, una paz con una idea que nos parece que es central, que es la idea de que somos una especie más, de que no estamos por encima, de que eso que llaman recursos naturales no son recursos. Hay que cambiar el lenguaje, no son recursos naturales. Tenemos que empezar a pensar como ellos, que ya lo saben. Ellos podrían darnos una cátedra de por qué no son recursos naturales, ¿cierto? Y por qué la ambición, el colonialismo, el patriarcado ha producido este daño con la naturaleza. El problema no es del oro, el problema no es de la coca, el problema no es de las plantas. Aquí una generación creció en este país repitiendo un comercial de televisión que decía: la mata que mata. Eso es dramático. Las matas no matan. Las matas son la vida. La coca es sagrada, le guste al que no le guste. Es una planta de conocimiento,
¿Por qué seguimos hablando de la coca como si tuviera la culpa de nuestros males? Y así sucesivamente, creo que esas audacias que ha tenido el presidente, y eso es lo que hay que reconocer, ha abierto unas conversaciones globales que quienes lo representamos tenemos que estar a la altura. Esta tarde iremos a tener parte de esas conversaciones. Solo quisiera terminar diciendo una cosa. Si creemos como sociedad que esas conquistas se producen de la noche a la mañana, entonces no conocemos los movimientos sociales y populares que llevan 40, 50 años empujando para que esto se produzca. En 4 años no vamos a cambiar la realidad. Se necesita de una sociedad convencida de reconocerse interculturalmente, de que no le dé pena ser lo que es, de que reivindique una y otra vez sus derechos sin violencia. Ese es el mensaje de este gobierno y eso es lo que vamos a decir hoy en las instancias internacionales y lo que diremos a comienzos de noviembre en la ONU de la mano de la embajadora, la primera embajadora arhuaca ante las Naciones Unidas, Leonor Zabalabata, que va a hablar de la coca como una planta sagrada, como ya habló Bolivia y como ya habló Perú, pero aquí no hemos hablado de eso porque nos da o porque nos enseñaron que no se podía hablar de eso. Yo creo que ahí está resumida esa idea de paz con la naturaleza y por eso el ministerio, no yo, el ministerio, a través de Ana, a través de decenas y centenas de personas que están aquí, pensamos que esta COP de la gente era una COP cultural, era una COP que teníamos que habitar desde las culturas para que se oyeran públicamente estos mensajes y no encerrados en una zona con aires acondicionados. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. El ministro nos ha traído diferentes experiencias que desde donde se ha construido esta paz con la naturaleza. Entonces les voy a pedir que compartamos con nuestro público esas experiencias que nos han impactado, ejemplos concretos desde donde se ha construido, desde las culturas, las artes y los saberes, paz con la naturaleza. ¿Quién quiere comenzar? Ahí listo, Esmeralda. Bueno, yo quiero colocar en contexto experiencias muy importantes que se han construido en el país, pero sobre todo también del sector cultural que represento, que es el sector museos. Quiero hacer referencia a los museos comunitarios y a un viaje que recientemente hicimos por las museologías para la construcción de la paz en el Caribe colombiano, con el Museo Nacional e Ibermuseos, ¿sí? Contextos, digamos, en el caso de los museos comunitarios, que se ubican, digamos, en comunidades que han sido o están reivindicando derechos humanos, como en el caso del Salón de Nunca Más en Granada, Antioquia, que vienen haciendo todo un proceso de reconstrucción del tejido social. El caso del Museo Nulaló, que ha contribuido a la que se ha constituido en un proceso de recuperación de la memoria y de la historia propia, y esa agencia cultural ha permitido la defensa de los derechos étnico-territoriales, los derechos a la vida y al agua dentro del territorio. El caso de las tejedoras de Mampuján en el sector Caribe colombiano, que vienen llevando a cabo todos los procesos de reconstrucción del tejido social a través de los tapices, como una estrategia de sanación en la cual han vinculado, digamos, en el Mampuján Nuevo, han vinculado su entorno y territorio, ¿sí? En esa lucha por, como lo señalamos, ese derecho a ser y existir en los lugares. Entonces, se viene haciendo todo un trabajo desde el sector museal y desde las diversas áreas que se reconoce y que se articula con los principios de esta hoja de ruta, que es el Plan Nacional de Cultura 2024-2038. Muchas gracias, Esmeralda. Espectacular ese ejemplo desde los museos. ¿Qué otros ejemplos podemos traer acá desde nuestros territorios de cómo estamos pensando esa paz con la naturaleza? Maye. Ejemplos de vida, diría yo. Y aquí quiero hacer remembranza a mi padre.
la persona que nos sembró desde esa semilla en el corazón para el resto de la vida a sus 9 hijos, desde un modelo de vida de familia extensa. Y entonces hablar de ello no es hablar de lo que está en los libros, muy importante lo que se aprende en las universidades, pero cómo se debe relacionar con la vida. Y desde allí ese recuerdo de sus crónicas en el país que decía en el Pacífico, todavía cocinamos en fogón con cayana y con cahuinga. Y entonces ahora estamos en un proceso de recuperación de las cayanas para la paz, entendiendo cómo aprovechamos esa diversidad que de ecosistemas donde la cerámica para nosotros es un recurso a la mano, pero también donde la cayana puede tener un significado de identidad muy grande para nuestras nuevas generaciones, porque en un proceso comunitario que lideramos desde hace 25 años, las mujeres mayores convocamos a las nuevas generaciones, segunda y tercera generación, a que aprendan de nuestra experiencia para conservar y transmitir ese legado y para que sepan qué significa la paz con la naturaleza, la vida en el territorio, para que construyamos desde un sentido de bienestar y sustentabilidad. Muy de acuerdo, esos modelos de desarrollo implementados con una visión extractivista es la que ha permanecido por los siglos de los siglos en el Pacífico y es la que ahora nos ha traído una guerra que no es nuestra, pero son modelos agenciados desde el mismo Estado. Por eso también es importante que haya políticas públicas desde el Estado para resarcir esos daños que se han venido haciendo por los siglos de los siglos. Y para cerrar y no extenderme porque tendría mucho que decir porque es una vida entera de más de 6 décadas y es en las músicas de marimba y cantos tradicionales definimos 3 dimensiones para entender y llenar de contenido la función social de las músicas de marimba y los cantos tradicionales, y es la dimensión étnico-territorial, y es la gente con sus saberes, con sus prácticas culturales en un territorio y con todos los ecosistemas que nos proveen los instrumentos musicales y que nos proveen el arte, la inspiración y la creación de todo lo que cantamos, toda la tradición oral, que ha sido nuestra forma propia y original de comunicación. La segunda dimensión es la dimensión artístico-cultural, que es la que le llevamos al mundo, con la que alegramos la vida del mundo y la vida nuestra también. Y la tercera dimensión, que es la dimensión espiritual, que no puede faltar en ese entretejido de la dimensión cultural, eso que sentimos, eso que nos hace cantar, eso que nos hace vivir, vibrar en todos los momentos de la vida. Esa es una experiencia de vida. Muchas gracias, Maggie. Elda. Es que el concepto de paz es muy grande, tiene demasiadas aristas, pero todos van hacia la misma meta. Y creo que las zonas de reserva campesina, como nos llamamos siempre, somos unas alternativas agrarias de paz, pueden dar insumos bastante interesantes de cómo vemos los campesinos y campesinas la paz en los territorios. Y es allí cuando queríamos hacer énfasis que parte de este ejercicio debe reconocer que hay unos saberes históricos de los campesinos y que esos saberes históricos han defendido la cultura, han defendido la naturaleza, y que interlocutar eso con esas políticas institucionales pueden hacer cambios estructurales en el país. Debemos dejarnos de pensar que la sabiduría de las academias tienen toda la verdad infinita. Y creo que parte de lo que estamos recogiendo aquí entre todas, todos y todas es que la paz es la mezcla de muchas apuestas que vamos hacia una misma línea. Y allí es cuando nosotros y nosotras queremos referenciar cosas que a veces no se tienen en cuenta, pero hace parte de nuestro ejercicio cultural. Y para nosotros y nosotras,
el encontrarnos en la olla comunitaria es importante. Con las ollas comunitarias se hacen la configuración de acciones políticas que hacemos en los territorios. La olla comunitaria rinde para todos y todas. No hay un campesino o campesina que se quede con hambre en una olla comunitaria. Pero ahí también nos ponemos de acuerdo para solucionar nuestros conflictos y proponer acciones para cambiar muchas de estas cosas que pasan y proponer acciones de paz. Entonces creería que una de las cosas que no podemos perder aquí, y es que parte de ese ejercicio cultural del campesinado es que casi todo gira en torno a la producción de alimentos, ¿sí? Al intercambio de los mismos y a ese ordenamiento que muchas veces se discute en el marco de una olla comunitaria. También nosotros y nosotras sabemos que hacemos unos usos a la naturaleza, pero también generamos esas alternativas. Como campesinado organizado, siempre, por cada junta de acción comunal, tenemos algo llamado manuales de convivencia. Y es esas normas que también nos ponemos para habitar, para generar un ejercicio democrático de participación, pero también para definir las acciones de hasta dónde vamos todos, todas y todos. Y si ustedes pudieran ver, los manuales de convivencia no han cambiado por más de 90 años. Y nadie necesita que le recuerden en el marco de ello qué debe hacer y qué no debe hacer, porque ya está dentro de nuestro quehacer campesino. Todos y todos sabemos que las fuentes hídricas se cuidan, que las cabeceras de los nacimientos, de las quebraditas, de los riachuelos, no se pueden tocar. Y si ustedes van y le preguntan a un campesino, un niño, una niña, de una zona de reserva campesina, va a decir eso mismo. Y eso lo decían nuestros abuelos cuando llegaron allí. Ese ejercicio de traspaso de conocimientos también es cultura. Y esa cultura es la que nos ha hecho grandes en este ejercicio de ordenamiento. Para terminar, las zonas de reserva campesina siempre hemos tenido un discurso bastante juicioso sobre el modelo económico extractivista que se ha venido piloteando históricamente. Colombia no puede seguir siendo un país que viva a expensas de la extracción de minerales y de la producción de energías. Creo que parte del ejercicio de reconocer que Colombia está ubicado ambientalmente en una zona muy importante es que ese tipo de usos tienen que cambiarse y debe verse una mirada muy juiciosa como la institucionalidad y las comunidades vamos a conjugar esos cambios. Y como decía el señor ministro, esto no se cambia en 4 años, pero son los inicios de poder generar esas alternativas propias desde los territorios para superar esas dificultades. Nuevamente, desde las zonas de reserva campesina, desde nuestras apuestas y conceptos sobre soberanía alimentaria, que casi nadie hablaba de eso, los únicos que veníamos dando una discusión sobre ese concepto político de soberanía alimentaria, sobre la salvaguarda de semillas, que es un concepto que también ha trabajado mucho y han defendido en las comunidades étnicas, verlas incorporadas en muchas de las acciones, porque al final estos conceptos son recoger esos saberes culturales, esos saberes y esas identidades políticas desde los diferentes sectores que estamos allí, es importante. El campesinado en Colombia, de las zonas de reserva campesina, es el actor social que más habla de temas ambientales en pro de avanzar en cosas sustanciales como cambios estructurales en el país. Y creo que esta es la oportunidad histórica para que la COP16 pueda llevar una voz de aliento en torno a que los estados deben empezar a entender que el aporte que hacemos las comunidades en estas zonas estratégicas de alguna manera debe ser compensado por ellos y ellas. Porque aquí, si bien es cierto, estamos quienes están causando las acciones más grandes, quienes están haciendo cambio climático o ejercicios de deforestación, no somos precisamente las comunidades. Y sí es de deber y es un deber político de las naciones devolverle a este campesinado, a estas comunidades étnicas, lo que históricamente estamos haciendo para la supervivencia de la vida en el mundo. Muchísimas gracias, doctor Alexander, en esa experiencia que tiene desde la oficina UNESCO, ¿qué experiencia le ha llegado al corazón y que nos pueda usted aquí compartir como una experiencia de hacer la paz con la naturaleza? Sí, muchas gracias. Lo que yo quiero compartir aquí con ustedes es ese gran programa de la UNESCO a nivel mundial, también en la región, también en Colombia, de los sitios UNESCO del Patrimonio de la Humanidad y los sitios de la UNESCO de las reservas de la biosfera. Es una gran red
a nivel mundial, también con fuerte participación de Colombia. Y estos sitios son justo sitios donde, por un lado, encontramos mucha naturaleza, muchas especies. Creo que son todos esos sitios alrededor del mundo son solo 1% de la superficie del planeta, pero albergan más de 20% de las especies cartografiadas. Entonces, realmente es un aporte muy poderoso a la protección de la naturaleza. Pero lo que es más importante en este contexto aquí es que esos son sitios donde personas viven y donde personas viven con la naturaleza. Y sobre todo nuestra red de reservas de biosfera es un programa que ya tiene 50 años, pero ya hace 50 años la UNESCO promocionó ese concepto que es solo conservación, solo proteger la naturaleza contra nosotros no es suficiente y de hecho es el concepto totalmente erróneo. Lo que tenemos que hacer es vivir en y con la naturaleza y como naturaleza, porque nosotros somos naturaleza también. Entonces, eso es un programa concreto de la UNESCO. Hay muchos ejemplos muy concretos de esta red de reservas de la biosfera. Tenemos una gran exposición aquí en la zona verde y les invito a verlas. Está ahí a 100 metros, donde explicamos cómo este programa, cómo estos sitios UNESCO contribuyan a hacer paz con la naturaleza. Muchísimas gracias. Entonces, estamos muy invitados a conocer esta experiencia que está muy cerca de acá. Y, señor ministro, ¿cuál es esa experiencia que usted nos quiere traer hoy acá para cerrar nuestro panel con una experiencia clave para entender este concepto de paz con la naturaleza? Bueno, gracias, Ana. Lo primero que yo quisiera decir es que la paz, como dijo mi compañera, no es la ausencia de conflictos. Seguir idealizando la paz como un lugar lejano, paradisíaco al cual podemos llegar algún día, es seguir aplazando la verdadera idea de la paz. ¿Qué es la paz? Poder vivir en conflictos. La naturaleza tiene conflictos, la naturaleza tiene lógicas conflictivas y somos parte de esas lógicas conflictivas que cuando se vuelven culturales o interculturales, pues tienen unos desarrollos que a veces son dramáticos. ¿Qué es entonces lo que podemos aprender hoy de este país para llegar a hacer una paz con la naturaleza que no sea idealista ni romantizada? Lo primero, como yo lo dije al principio, entregar poder a la gente, pero ¿cómo? Esa es la gran pregunta, ¿cómo? Y yo lo que creo es que las respuestas las han dado ellas y es algo que yo he visto en mis viajes durante este año y 2 meses. Es que la gente ya sabe cómo, pero el Estado no puede llegar a fortalecer esos cómo. El primer ejemplo que ponen acá es el de la olla comunitaria. ¿Por qué la olla comunitaria no se vuelve entonces patrimonio cultural de la nación? ¿Por qué no cambiamos las lógicas de patrimonialización y reconocemos que esas experiencias culturales comunitarias son las que en el fondo están descifrando nuestro país? Pero la olla comunitaria no es solamente el alimento de una reunión, es un conocimiento sobre el cual giran una cantidad de discusiones, como lo acaba de decir la compañera. Para eso el ministerio, por ejemplo, tiene una experiencia que nosotros estamos de alguna manera transformando, que se llamaban las escuelas taller. Las escuelas taller es un programa muy interesante de poner escuelas de oficios en ciertos lugares. Tenemos 11 de ellas en Colombia. Lo que nosotros hemos tratado de transformar, todavía no lo logramos, es que los talleres se vuelvan escuela, porque si esperamos la gran infraestructura con los oficios, pues nos vamos a demorar toda la vida. Si en cambio Pensuagro en Biotá, que es una escuela de formación campesina, se convierte en una escuela taller de oficios asociados con la cultura campesina, con recursos del Estado, para que enseñen lo que ya enseñan, empezamos a transformar el territorio a través del reconocimiento cultural y de que los recursos vayan allá. Ayer en Llano Verde, y eso era lo que quería hablar de una experiencia concreta, es que
La cultura pacífica del Pacífico colombiano, pues tiene unas lógicas culturales que ya trascendieron los territorios y están instaladas acá. Las huertas, las azoteas son unas de ellas. Las mujeres ayer me decían, no hay apoyo, nos quieren poner a hacer unas huertas allá en el centro de Cali, a ver si llevamos una gente a mostrarles. Yo les dije, no, ¿por qué no hacemos un nuevo concepto que ya no sea taller-escuela, perdón, sino huerta-escuela? Y ustedes atienden los niños después de que salen del colegio, como ya lo hacen, en su azotea, siguen defendiendo su oficio cultural y creamos pequeñas economías solidarias y populares. Las culturas tienen la sabiduría de entender que en lo poquito está lo mucho, que podemos tener economías solidarias en donde todos podamos vivir bien, aunque muchos se burlen de ese vivir sabroso, porque se puede vivir bien sin ser millonario y sin tener muchas cosas materiales y sin consumir. Si empezamos a aprender eso de las culturas, de las huertas, de las ollas comunitarias, ¿cierto? De tantas experiencias que hay en este país, ¿por qué tenemos que desde el ministerio empezar a pensar cuáles museos vamos a hacer y no fortalecemos los más de 1000 museos comunitarios que hay en el país? Y se vuelven museos de turismo cultural que muestran experiencias. No, es que eso no se parece a los museos que nosotros conocemos. De malas. Hay que cambiar esa idea. Hay que hacer museos como son los museos de la gente de acá, que el monumento de la Resistencia le parece muy feo a unos. Bueno, de malas, esa es la estética de un sector de la población de esta ciudad, de un proceso social y comunitario que construyó un monumento. Ese es el reconocimiento cultural. No que todos estemos de acuerdo en si es bello o no es bello, si nos gusta o no nos gusta. Es que las culturas van trabajando y construyendo un destino. Y un ministerio está allí, no para decirles cómo hacer su destino, sino para ayudarles y darles poder para que ellos mismos lo construyan. ¿Eso es fácil? Por supuesto que no, pero es así como se construye la paz. La paz no se construye diciendo, firmemos un documento, vamos a estar todos tranquilos de aquí en adelante. La paz es una construcción cotidiana, diaria, que requiere paciencia, disciplina y algo muy importante, y con eso terminaría, requiere que todas y todos estemos dispuestos todos los días cuando nos levantamos a fracasar, porque en la paz se fracasa, porque las parejas pelean, porque la gente tiene conflictos, porque no todos vamos a estar de acuerdo. ¿Por qué no aprendemos del manual de convivencia campesina y lo consideramos también un patrimonio cultural de los colombianos? ¿Por qué no aprendemos finalmente que los acueductos comunitarios en Colombia tienen que ser patrimonio cultural de la nación? Porque es la forma que ideó la gente culturalmente allá donde no llegó el Estado con agua potable, para aprender a manejar los usos del agua, como pasa en muchos territorios de este país. ¿Por qué no aprendemos que la tecnología del Picó Caribe, una tecnología de sonido, es un oficio cultural de este país? ¿Por qué no aprendemos y tenemos la curiosidad para abrirnos a esta sociedad? Cuando nos abramos, vamos a crear convivencia. Si seguimos encerrados en ciertas lógicas culturales, lo único que vamos a tener es desconfianza y seguir produciendo violencia. Esa es la paz que nosotros queremos proponer. Muchas gracias, ministro. Hacer la paz con la naturaleza es entonces entregar el poder a la gente, es reconocer lo que somos, es escuchar a los pueblos, es pensarnos desde la justicia epistemológica, es pensarnos desde la justicia estética, es apelar al diálogo y a la audacia política, es juntarnos en el reconocimiento de nuestras diferencias, es pensarnos desde los museos populares, desde las callanas para la paz, desde los fogones, el canto, la espiritualidad, desde nuestros manuales de convivencia y las ollas comunitarias. Es también pensar en esas grandes redes de reservas de la biosfera que nos propone la UNESCO. Es entender que es vivir con la naturaleza como naturaleza y entender que somos eso. Nosotros como seres humanos somos territorio de naturaleza y entendernos parte de ella. Y es entender
que la paz no es ausencia de conflictos, que la paz es saber vivir con los conflictos y que la naturaleza también es tremendamente conflictiva, pero no tenemos que matarnos para salir de esos conflictos. Les pido un aplauso para nuestros panelistas de hoy. Muchas gracias por este espacio. Les recuerdo que pueden repetir este diálogo en el canal del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de YouTube. Muchas gracias. Y tenemos también, por favor, les pedimos que consulten el Plan Nacional de Cultura, que es nuestra hoja de ruta y es de alguna manera también nuestro punto de partida para esta gran revolución que queremos hacer desde los derechos bioculturales. Muchas gracias.